En nuestro primer video repasamos algunos de los principales terremotos que se registraron en Chile durante los siglos XVI y XVIII. Te invitamos a revisar algunos de los movimientos más significativos registrados durante el siglo XIX. El 11 de abril de 1819, la ciudad de Copiapó fue víctima de un violento terremoto con una magnitud alrededor de 8.5 que generó un destructivo tsunami. La particularidad de este evento, que ocurrió a las 10 horas, es que fue precedido por una serie de sismos precursores, siendo los más importantes los registrados los días 3 y 4 de abril. Según el libro Historia de Copiapó de Carlos Sállego, el tercer sacudimiento tendió por tierra todo lo que los anteriores habían respetado, dejando únicamente en pie unos cuantos edificios, pero en estado enteramente ruinoso. La iglesia parroquial, los otros templos, la cárcel, la casa municipal estaban desmoronándose. El 19 de noviembre de 1822, la ciudad de Valparaíso fue nuevamente azotada por un fuerte terremoto con magnitud estimada entre 8 y 8.5. Este movimiento se registró cerca de las 22:15 horas y generó importantes daños entre las regiones de Atacama y el Maule. Una particularidad del terremoto de 1822 es que fue vivenciado por la escritora y viajera inglesa Maria Graham, quien se encontraba de paso por nuestro país. Al respecto, la inglesa relató: "Estábamos conversando tranquilamente cuando a las 10:15 la casa se sacudió violentamente, con un ruido semejante a una explosión de pólvora. Resolvimos entonces salir al corredor, con intención de valernos de las gradas, pero el movimiento cobró tal violencia que, mientras se derrumbaba un muro detrás de nosotros, saltamos de la pequeña plataforma al suelo, y en ese mismo instante, la rápida trepidación de la tierra se cambió en un movimiento ondulatorio semejante al de un buque de alta mar. El sacudimiento duró 3 minutos. El 20 de febrero de 1835, la ciudad de Concepción fue nuevamente golpeada por un evento con magnitud entre 8 y 8.5. Este terremoto fue registrado por el naturalista Charles Darwin, quien documentó este movimiento, así como el destructor tsunami que afectó gravemente las costas del sur del país, específicamente entre los ríos Cachapual y Valdivia. Según el naturalista, quien se encontraba en Valdivia, "Yo estaba en tierra firme, descansando en un césped. El terremoto vino de repente y duró 2 minutos, aunque pareció mucho más. El sismo era muy notable. A mí y a mi sirviente nos pareció que la ondulación venía del este. Un terremoto como este destruye las asociaciones más antiguas, el mundo, el emblema de todo aquello que es sólido". El terremoto de 1835 destruyó las grandes ciudades de la zona centro-sur del país, entre ellas Concepción, Chillán y Talca. En el caso de Chillán, el presidente José Joaquín Prieto ordenó refundar la ciudad en su actual emplazamiento, ocasionando que los habitantes diferencien la ciudad actual de la antigua con el nombre Chillán Viejo. El 7 de noviembre de 1837, a las 8 de la mañana, un fuerte terremoto con magnitud mayor a 8.5 afectó la ciudad de Valdivia, siendo acompañado de un destructivo tsunami que causó daños en Samoa, Hawái y Japón. Manuel Bulnes, quien en 1837 era intendente de Concepción, relató que las 2 únicas iglesias que habían en este pueblo y todos los edificios fiscales se han arruinado completamente, y si no les han cabido igual suerte a las demás casas de esta población, ha contribuido sin duda la circunstancia de ser ellas de madera. La opinión de Bulnes fue compartida por el naturalista francés Claudio Gay, quien por aquellos años habitaba en la ciudad. Las casas de Valdivia, Osorno, San Carlos, Ancud, etc., quedaron más o menos deterioradas, pero no destruidas. Debieron su salvación a la flexibilidad de la madera de la que están construidas y a su poca altura. Pero las iglesias, hospitales, cuarteles y otros edificios fiscales edificados en piedra quedaron enteramente derribados y destruidos, escribió. El 13 de agosto de 1868, la ciudad de Arica, por entonces bajo dominio peruano, vivió un nuevo terremoto con magnitud alrededor de 9. El evento asoló gran parte del sur de Perú, especialmente las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, Arica e Iquique. El sismo, además, fue percibido desde Lambayeque, por el norte, hasta Valdivia, por el sur. Luego del movimiento principal, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el Océano Pacífico, llegando incluso a California, las islas de Hawái, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
El 9 de mayo de 1877, a las 20:30 horas, la ciudad de Iquique, que por entonces se encontraba bajo dominio peruano, vivió los estragos de un terremoto con magnitud estimada entre 8.5 y 9. El evento generó graves daños entre Pisco y Antofagasta, afectando principalmente las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Gatico y Cobija. Según los relatos de la época, 5 minutos después del movimiento principal, la ciudad de Iquique recibió un fuerte maremoto que arrasó con gran parte de las edificaciones que habían quedado en pie luego del terremoto. La madrugada del 2 de febrero de 1879, Magallanes sufrió un terremoto con magnitud alrededor de 7.8, que generó gran temor en la población de la época, que según el censo de 1875 ascendía a los 1.144 habitantes. Producto del terremoto, el gobernador de la colonia de Magallanes prohibió la construcción de edificios de ladrillo, entendiendo que las construcciones de madera habían resistido de buena manera los movimientos de la tierra, y que gracias a eso no se registraron heridos. Los sismos en esta región se producen como respuesta al movimiento transcurrente entre las placas Sudamericana y de Scotia, donde el sistema de fallas Magallanes-Fañano es la principal expresión tectónica. En el siguiente video repasaremos los principales terremotos del siglo XX.